El Santo de Israel, el pueblo de Israel. Ese es un tema, hermano amado, que hoy afirmaremos y extenderemos. Sea usted bienvenido, hermano, amigo del canal del ministerio. Muy agradecido a Dios por su participación en que usted vea este video del culto de hoy. Bien, hoy estamos comenzando una serie. Hermanos de Casa de Restauración, usted puede haberse, y estamos entendiendo, que Dios desde el año 2021 nos viene dando, 2022, los 3 años anteriores al 2022, 2 años anteriores al 2022, nuestro Abba Padre nos ha venido dando una serie anual a fin de entender, afirmarlo y hacer obra cada una de las enseñanzas de la serie. Este año 2025 vamos a iniciar una serie que tiene que marcar en la vida de la congregación un continuar y en la vida de usted, hermano amado del canal del ministerio, seguramente un reinicio. Antes quiero darle un breve testimonio, lo más resumidamente. Desde septiembre 2019, quien le habla, inicia una restauración personal en mi vida y en el ministerio que recibí de parte de Dios, como ministro de Dios. Y es así, recuerdo mucho que la primera enseñanza que hice y prediqué en septiembre de 2019 fue los pensamientos de Dios. Esto en años anteriores no lo había hecho y el 2019 para mí marcó un reinicio. Y en esta primera enseñanza de los pensamientos de Dios, el énfasis fue devolver a Israel, a la nación de Israel, al pueblo de Israel, su verdadera posición como nación de los pactos, de los patriarcas, de la gloria de Dios, de la primera gloria de Dios, que ya entenderá en la enseñanza. Y el lugar desde donde nació Jesús, nuestro Mesías. Y también el lugar de donde nació la ley y la palabra de Dios para todo el mundo. Y es así que desde ese septiembre de 2019, la Congregación Apostólica Restauración que pastoreo iniciamos una transformación de comenzar a detener el odre viejo, el vino viejo, y a establecer el vino nuevo en odres nuevos.
Y cuando digo odres nuevos, hago referencia a la transformación, al reinicio de los miembros de la Congregación Apostólica de Restauración. Porque entendimos que hay que volvernos a Dios. Porque las enseñanzas de las Escrituras nos ha permitido entender que Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel, no va a descansar hasta que Israel sea cabeza de naciones. Y recientemente hemos entendido como congregación que desde Jerusalén, Israel, está viniendo a Occidente la lluvia temprana, un derramamiento del Espíritu Santo que comienza en el pueblo de Dios, en Israel. Y allí han comenzado a levantarse ahí en Jerusalén algunos pastores, porque son poquísimos. Creo que ni con el dedo de mis manos lo llenan. Con congregaciones que están creciendo de a poco, algunos con 50, otros con 100. No son megas iglesias, pero ese remanente, y que indudablemente será más, ha permitido que desde el año 2021 empiecen ellos, ¿se acuerda usted el tiempo de la pandemia? A través de el YouTube, aquellos que Dios dirigía a encontrarlos, y encontré a uno de habla hispana, de Argentina, pero judío, que ya estaba hace 20 años en Jerusalén. Indudablemente, así como él y otros allí, pasaron un proceso. Y llegado su momento, son quienes son ahora. Y ya están, fíjese usted, ya están saliendo a varias naciones. No son muchas, no llegan ni a 5 de mis manos. ¿A qué? A lo que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos. Pero claro, eso no fue una lluvia temprana, fue la lluvia tardía. Pero ha comenzado esa lluvia tardía leve. Ya estaremos explicando qué es la lluvia tardía en esta serie. Entonces, esa lluvia temprana que derramada en Jerusalén, en Israel, está viniendo a Occidente. Y está viniendo no solo a derramarse en cualquier familia, en cualquier creyente o en cualquier hijo de Dios. Hay algo que tiene que suceder antes. Y es justamente por eso el tema de hoy, o la serie la cual iniciamos. Hoy vamos a tener una primera parte de esta serie. Vuélvanse a Dios con todo el corazón, con arrepentimiento sincero. Así como la congregación que pastoreo está entendiéndolo, anhelamos que usted, amado hermano y amigo, encuentre también ese reinicio en su vida espiritual.
Lo primero que tenemos que entender de esta serie, ¿qué significa volverse en el hebreo? Un judío mesiánico hoy entiende volverse como que hay que retirarse de algún lugar, en este caso espiritual, para restaurarse con arrepentimiento. Y no es que se tenga que volver a un punto de partida. No hay que volver a un punto de partida, al contrario, salir hoy, retirarse hoy de un ambiente espiritual, que ya veremos cuál es ese ambiente, a fin de que comience su proceso de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento ya hemos entendido aquí en la congregación que es una gracia. No es una gracia del hombre, de ningún hombre. Es una gracia de Dios. Él es el que lo concede. Yo no puedo decir arrepiéntete si es que Dios no autoriza o da esa gracia a esa persona. Vimos como congregación en la cena del Señor del domingo pasado una cuarta exhortación que Dios hace a la iglesia de Occidente de hoy, a fin de que se levante y que resplandezca. ¿Por qué? Porque hoy, en esta última hora de los días postreros, en esta última actual generación de hoy, hay un espíritu maligno de estos postreros días. Este espíritu es la tolerancia, que lamentablemente está influenciando a las familias y a los creyentes. ¿A qué? Son enseñados a ser infieles a Jesús, a no ser fiel a Jesús. ¿Y cómo lo hace? Reemplaza a Israel. Y siempre es un tema delicado lo que voy a decir. La iglesia de Occidente se considera la novia. Pero cuando uno entiende el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, la iglesia será la Jerusalén espiritual, la rama natural, los israelitas mesiánicos, hijos de Dios. Y usted dirá, ¿qué somos nosotros? En ese mismo pasaje dice que habían invitados. Nosotros somos los invitados. Somos lo que el apóstol Pablo llama la rama silvestre, injertada en el árbol de olivo. La rama natural son los israelitas mesiánicos, hijos de Dios, que está llamando hoy con esta lluvia temprana y que crecerá. Por eso la iglesia de Occidente de hoy ya poquísimos vienen entendiendo. Esperemos que más, que deben pedirle a Dios el entendimiento de dos pasajes. ¿Por qué es importante el entendimiento de estos pasajes? Pedirle a Dios que les permita entender. La congregación ya entendió. Es mi anhelo que usted lo entienda y lo comparta. Pedirle a Dios que entiendan dos pasajes básicos. Mateo 5:17. Tome nota, apúntelo, búsquelo. Y Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 40. ¿Por qué? Porque entendiendo estos pasajes, de esto depende que el creyente
entienda la ley, entienda los profetas, entienda la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y realmente estemos en la unidad del Espíritu. ¿Cómo veremos? ¿Cómo entonces hoy en qué se están? Juntos. Cada uno respetando sus doctrinas, algunos en el vestir, algunos en cómo entienden que la iglesia es la novia, otros, otras doctrinas, que la mayor herramienta es echar fuera demonios. Eso es temporal, hermanos. Y así otros ya no existen los milagros y una serie de que tomaría algún tiempo poderlas mencionar. Pero eso es lo que impide la unidad del espíritu. Uno de estos espíritus es la tolerancia, ¿no? Dijimos que la tolerancia es cuando se admite y cuando se acciona a espaldas de la palabra de Dios. Por eso, el llamado de Dios que comenzó en Jerusalén, Israel, porque allí su religión principal es el judaísmo, judaizan, es decir, viven conforme a la ley, pero a la letra. Cuando se entiende Mateo 5:17, es otra cosa en el poder del Espíritu. Por eso, y indudablemente la iglesia de hoy tiene ese llamado de volverse a Dios. ¿Por qué? Porque todo comenzó, toda alteración de las escrituras, todo entendimiento erróneo de la palabra de Dios comenzó en el siglo III. Creo que de eso hablamos, pero síntesis. En ese siglo, Constantino estableció el cristianismo como religión única. ¿Por qué? Se lo dio a los gentiles. Porque los romanos no dejaron ni un solo judío en Israel. Y tomó a los gentiles. No entendían la ley, menos a los profetas, y solo se ocuparon en el nuevo pacto. Y es lo que hasta hoy sucede. Por eso hoy el llamado de Dios, primeramente a los judíos y después a los no judíos aquí, o a los gentiles, como la Biblia nos llama, a los que no hemos nacido en Israel, hay un llamado de volvernos a Dios con todo el corazón, con arrepentimiento sincero. Y el fundamento lo vamos a encontrar en el libro de dos profetas que eran contemporáneos. Escribieron aproximadamente el año 520 antes de Cristo. El libro de los profetas de Zacarías y Ageo tienen un tema central. Anuncian la restauración del templo de Dios. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con volverme a Dios? Justamente a eso vamos, porque el profeta Zacarías y Ageo nos permite entender a qué restauración del templo de Dios se debe. El contexto en el cual, mire usted, el contexto en el cual estos dos profetas escriben
el anuncio de la restauración del templo de Dios fue después del exilio de Israel en Babilonia. Usted sabe que tuvieron 70 años. Es decir, el exilio de Israel a Babilonia. Si hay algo que se ha entendido, es que Babilonia hoy existe, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y se le ha denominado como un ambiente de confusión. Hay confusión, no hay verdad absoluta, no existe la verdad absoluta ahí. Solo existen verdades relativas. Pero me entiendo. Y en esos tiempos del profeta Zacarías y Ageo, ellos estaban profetizando. Usted debe recordar que después que sale un remanente de Babilonia, liderado por Nehemías y por el sacerdote Esdras, fueron hasta Jerusalén para reconstruir el templo. Comenzaron a reconstruirlo con piedras y toda una serie. Le aconsejo que lea el libro de Nehemías y de Esdras. Sin embargo, a pesar que comenzaron a reconstruir ese templo, que fue el templo de Salomón destruido justamente por los babilónicos, es que este remanente de Israel comenzó a reconstruir el templo con los materiales propios de piedras y una serie de cosas más. Piedras, tome muy en cuenta eso. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que Dios estuvo con un remanente reconstruyendo ese templo, que salió de Babilonia en ese tiempo. Dios siempre busca un remanente para estar con ellos. Muchos judíos se quedaron en Babilonia. ¿Por qué? Porque habían hecho su vida, habían hecho dinero y unas riquezas y una serie de cosas. Por eso Dios siempre busca un remanente. Y lo que Dios está buscando hoy es un remanente que será, aunque no quería tocar este tema, pero que será la Israel espiritual. ¿Cómo trataremos más adelante qué es la Israel espiritual? Será un tema de esta serie. Pero ¿cómo es que el profeta Zacarías nos va anunciando que hay que reconstruir el templo de Dios? Es bien importante lo que aquí dice. Mire, recuerde que este es un llamado a Israel, pero sabemos que Israel es el reloj profético de Dios para el mundo. Y si ocurre en Israel, sucede también aquí en Occidente. Por lo tanto, aplica para un pueblo. Vamos a leer el libro de Zacarías, el capítulo 1. Le animo a que lo busque. Es bien interesante este pasaje, del capítulo 2 al versículo 6. Dice, Yahweh se encendió en ira contra sus padres con gran furor. Diles, así dice Yahweh de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes.
dice Yahweh de los ejércitos, y no sean como sus padres, o sea, la generación que fue llevada cautiva a Babilonia, porque se portaron muy, 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 muy y muy mal. 5 veces. ¿No? Y no sean como sus padres. Recuerden que estaban 70 años, ya habían pasado una generación. A quienes les predicaron los profetas de la antigüedad, diciéndoles: así dice Yahweh de los ejércitos, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas acciones. Sin embargo, no escucharon ni obedecieron, declara Yahweh. ¿Dónde están sus padres y mis profetas? ¿Viven acaso para siempre? Pero mis palabras y mis mandamientos que ordené a mis siervos los profetas, sus padres las recordaron, las meditaron y dijeron: así como Yahweh de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, de acuerdo a nuestros caminos y según nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Aquí el profeta Zacarías le está hablando a un pueblo de Dios. El profeta Zacarías, esta profecía hoy les está hablando al pueblo de Israel, pero también está hablando a un pueblo que hay aquí en Occidente, que toma su palabra, toma su nombre para hacer lo que a veces hace. Este llamado de volverse a Yahweh de los ejércitos para que Él se vuelva a nosotros, primeramente a los judíos, como ya viene sucediendo. Es un llamado para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia de hoy en Occidente. ¿Por qué? Ha comenzado, como les dije, una lluvia temprana desde Jerusalén, Israel, a las naciones. Esa lluvia temprana tiene primeramente un fin, un propósito: que las familias, que los creyentes, que los hijos de Dios, sí, se vuelvan a Dios. Y la gran pregunta: ¿por qué volverse a Dios? Si muchos pueden decir, pero yo creo en Dios, asisto a una iglesia, leo la Biblia y otras muchas cosas más, ¿por qué tienen que volverse a Dios? La respuesta es sencilla: porque hay que restaurar, disculpen, lo que pasa es que el ventilador estuvo muy fuerte en la mañana. Porque hay que restaurar el templo de Dios. Esa es la pregunta. Porque muchísimas familias y muchísimos creyentes, escuche bien, tienen que retirarse de un ambiente espiritual de confusión, que se le llama Babilonia. Y está influenciada por el espíritu babilónico. Crea confusión. Hoy,
Otra pregunta que puede resultar: ¿qué templo debo restaurar? ¿Ese local a donde voy? ¿Es cuál templo? Aquí, hermanos amados, y eso quedó desde el siglo III, usted debe haber escuchado, y hay que ponerle nombre, a un católico o a un evangélico. ¿Qué dice? Ya me voy a la iglesia, ya voy a mi templo. Es indudable que ellos no tienen la responsabilidad de dar esa respuesta. Es por sus líderes, quienes, faltando redescubrir más las escrituras, poder saber el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 48 y 49, ¿qué dice? Que Dios no habita en lugares hechos por el hombre. Quiere decir que Dios no vive en lo que las personas le llaman templo, al lugar donde van a escuchar la palabra de Dios. Eso no es templo, porque Dios no habita allí. Por eso en el mismo pasaje que les digo de Hechos 7, Dios hace la pregunta: ¿y dónde está mi morada? Es decir, ¿dónde voy a vivir? Allí donde ustedes le llaman a eso iglesia, templo. No, hermano. Por eso, Dios dice lo siguiente: mi templo está desolado. Pero no, si yo veo que el templo se llena de decenas, de más de 50, de más de 100 y a veces hasta de miles. Pero Dios sigue diciendo: mi templo está desolado. ¿Y quién nos permite entender cuál es el templo que tenemos que restaurar? Algunos reiniciar, otros continuar afirmando la reconstrucción o la restauración del templo de Dios, como la Congregación Apostólica de Restauración que pastoreo ya inició. El profeta Ageo nos permite entender quién es el templo y cuál es el templo a restaurarse. ¿Cuál es el templo que Dios quiere? ¿Dónde Él quiere morar? ¿Cuál es el lugar que Él está buscando? Dice, para su reposo. Vamos a leer entonces el libro de Ageo. Busque el libro de Ageo, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 7 al 11. Es bien importante este pasaje. Recuerde que tanto Zacarías como Ageo estuvieron con ese remanente que habían construido el templo con piedras y una serie de cosas que necesitaban para reconstruir el templo que había sido destruido por Babilonia, el primer templo de Salomón, ¿no? Casi el primer templo de Dios en el tiempo de Salomón. No es de Salomón. Ageo 1, versículo del 7 al 11. Y acá justo hay una parte que dice presten atención, pero yo les digo presten atención, hermano, que nada ni nadie les distraiga. Dice:
Así dice Yahweh de los ejércitos. Presten atención a sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen este templo, para que me agrade en él y sea glorificado en él, declara Yahweh. Pero ¿cómo? Yo pienso que Nehemías, Esdras, cuando el profeta Ageo les fue a decir estas palabras, supongo que deben haber dicho, pero ya reconstruimos. Es más, estamos guardando que no vengan ningunos invasores. Pero sin embargo, dice la profecía, traigan madera. ¿Cómo de madera? Se quema. Aquí Dios les está diciendo que hay otra manera de reedificar el templo de Dios para que Él se agrade y para que realmente Dios sea glorificado en ese templo. Por eso que los judíos de ese tiempo, por eso que los creyentes e hijos de Dios de este tiempo, ¿qué dice el versículo 9? Ustedes esperaban mucho y hubo poco. Y traen al interior del templo cosas, declara Yahweh. Y Dios vuelve a decir, porque mi templo está desolado. O sea, seguía desolado. El judío de ese tiempo, el judío de hoy ahí en Israel que judaiza, tienen sus sinagogas y siguen llevando cosas. Pero Dios dice, aún está desolado, pero no en ese remanente que ya se está levantando en Jerusalén. Y ese remanente que aquí en Occidente también ha comenzado a ser muy poquísimos, pero que será más grande aceleradamente en el camino. Dice, porque mi templo está desolado, estoy en el versículo 9, mientras cada uno de ustedes se apresura por lo de su propia casa. Bien interesante esto. Les estaba diciendo, ustedes están más preocupados por lo que pasa en su casa que por lo que pasa en el templo que reconstruyeron en ese tiempo. Hoy Dios nos dice que las familias y los creyentes evangélicos están más preocupados en sus casas que en reedificar el templo. Y el templo está desolado. Versículo 10. Y dice, mire lo que viene acá. Por causa suya, o sea, por causa de que Israel no sabía el templo realmente que tenía que construir, ¿qué hizo el Señor? Dice, por causa suya es retenido el rocío de los cielos y la tierra ha retenido sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el grano. ¿Qué le dije? El grano vienen a ser los hijos de Dios. No hubo hijos de Dios. Mire cuántos siglos. Hasta cuando empiezan a aparecer los hijos de Dios en el primer derramamiento del Espíritu Santo del libro de los Hechos. Ahí comienza recién. Pero mire usted, desde 520 aproximadamente antes de Cristo hasta el siglo 33, 34 de
de la venida de Jesús el Mesías. Mire cuánto tiempo. ¿Y qué más dice? Había sequía, no había vino. Cuando el templo de Dios, escuche bien, no está reconstruido, no hay vino, no hay vino nuevo. Y las familias y el creyente sigue creyendo que que los mandamientos de Dios solo son 10, cuando hay muchísimos mandamientos en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Y dice, y tampoco hay aceite, es decir, no hay poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había venido a la tierra, recién vino cuando Jesús, nuestro Mesías, resucitó. Era necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo y para que realmente recién comience el poder del Espíritu Santo. Y dice, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre la obra de sus manos. Es decir, ya las riquezas propias del hombre. Por causa de esto, dice, por causa de esto, Israel, el templo de Dios, estaba desolado. Pero hoy, escuche bien, hermano, pero hoy, la gloria sea a Abba Padre. Esa lluvia temprana que ha comenzado desde Jerusalén, Israel. Fíjese usted, hermano amado, desde el siglo III hasta, ahorita le voy a dar aproximadamente lo que puedo entender y lo que están pudiendo entender los verdaderos judíos mesiánicos allá en Jerusalén. El templo de Dios ha estado desolado desde mediados del siglo III hasta aproximadamente el año 2020. Pero muchos dirán, ¿y los avivamientos? En una ocasión enseñé que los avivamientos era para mostrarles a Occidente que Dios existe, que los dones de Dios existen, pero Dios siempre esperaba algo más de la iglesia aquí en Occidente cuando Él producía estos avivamientos. Muchos de esos avivamientos, casi las ciudades se desvanecieron en cuanto a esos avivamientos, o comenzaron a confundir más, o a aprovechar más, o a distorsionar el poder de los dones que se recibían. Mire, hermano amado, revise bien Mateo 7. No recuerdo bien los versículos, pero ahí hay. Y dice, Jesús el Mesías decía, no todo el que me llame Señor, Señor, irá al reino de los cielos. No es que el reino de Dios y el reino de los cielos sea diferente, eso ya lo expliqué en su momento. Y muchos dirán, dice Jesús, ¿acaso no echamos fuera demonios? ¿Acaso no hicimos milagros en su nombre? Milagros. Y al final Jesús les dice, no les conozco.
instrumentos de iniquidad. ¡Wow! Los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo son irrevocables, dice el apóstol Pablo. Y lo que Dios espera es que esos dones sean para edificar y para llegar a la verdadera unidad del Espíritu, no para aprovecharse de esos dones en el beneficio personal de alguien. Entonces, hermano amado, para entender más, el templo de Dios tiene un cimiento. Sí, tiene un cimiento. Todo templo tiene una base. El templo de Dios también tiene un cimiento, una base. Y Dios tuvo que hacer algunas cosas. Estremecer los cielos, estremecer el mar y la tierra y la misma tierra, a fin de que las naciones traigan al deseable que es Jesús el Mesías. Mira lo que dice el profeta Ageo, capítulo 2 de Ageo. Capítulo 2 de Ageo, versículos del 6 al 9. Porque así dice Yahweh de los ejércitos. Aún, una vez más, quiere decir que hubo una primera. Aún, una vez más, estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones y traeré lo deseable de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. ¿Quién es el deseable? Jesús, nuestro Mesías. Y Dios le llama, yo voy a llenar ese templo de mi gloria. Quiere decir que Jesús el Mesías es el templo de Dios y que Él lo iba a llenar de su gloria. Dice, declara Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Acá, ay hermano, hay tantas interpretaciones que he escuchado que cuando alguien quiere algo, quiere un bien, una riqueza, dice, de Dios es la plata y el oro, por eso el Señor te va a bendecir. Ay hermano amado, yo no sé por qué se me van por la tangente. He escuchado eso infinidad de veces. Cuando Dios acá habla de mía es la plata y mío es el oro, ¿qué está diciendo? No está diciendo que te lo va a dar porque quieres algo. Él está diciendo, yo soy el creador de todo. Aún de las riquezas. Nada más. Declara Yahweh de los ejércitos. Versículo 9, aquí viene hermano. Y la gloria final de este templo será mayor que la primera. Declara Yahweh de los ejércitos. Y daré paz en ese lugar, declara Yahweh de los ejércitos. La gloria final de ese templo será mayor que la primera. La primera gloria de Dios fue en el primer templo construido por Salomón. Salomón, ya usted sabe, fue el hijo de David. Todas las conquistas que hizo David cuando Dios le mandaba, qué obediente David, y tomaba las naciones de ese tiempo y sus riquezas, él guardaba esas, el oro y la plata, y todas las joyas, y se los dio a Salomón, porque Salomón tenía que construir el templo de Dios, escuche bien, el templo de Dios físico en un solo lugar.
Lo que hoy está ahí en Jerusalén, en el monte del templo, o lo que le llaman el monte de Moriah. En el monte Moriah hay un área que se le llama el monte del templo, que, hermanos amados, como hemos dicho últimamente, es el lugar de más conflicto en el mundo. Ese primer templo de la gloria de Dios, mire, tome nota, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Dice: después que Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió los holocaustos y los sacrificios, y la magnificencia de la gloria de Yahweh llenó la casa. Y los sacerdotes no podían entrar a la casa de Yahweh, porque la magnificencia de la gloria de Yahweh llenaba la casa. Y cuando todos los hijos de Israel vieron que había descendido el fuego y que la magnificencia de la gloria de Yahweh había llenado la casa, cayeron con su rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron. Ya les expliqué qué es la adoración. Es decir, comenzaron a orar, seguramente a dar gracias por tal acontecimiento de percibir la gloria de Dios en el templo de Dios que Salomón había construido, diciéndose unos a otros: demos gracias a Yahweh porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Como dije hace un momento, el primer templo de Dios, construido por Salomón, Dios llenó con su gloria todo el templo construidos por manos de hombre y en un solo lugar. En un solo lugar. El cimiento del templo de Dios es Jesús, nuestro Mesías. Y hoy Dios está llamando a que se reconstruya el templo de Dios en muchos lugares. Ya saben que Dios no habita en lugares que el hombre construye. Así dice el libro de los Hechos, capítulo 7. Dice: ¿qué casa me edificarán? ¿Cuál va a ser el lugar de mi reposo? ¿El local donde te congregas? O cuando dices vamos a la iglesia, ¿estará correcto eso? El templo de Dios tiene que estar en muchos lugares. Y ya comenzó a reconstruirse en Jerusalén. Estos pastores líderes mesiánicos han comenzado a reconstruir el templo de Dios. No el templo, escuche bien, hoy usted debe haber estado escuchando. Israel ya tiene todos los diseños, he visto documentales por ahí, de algunos judíos inclusive, que el templo de Dios ya tiene todo el diseño, ya tienen todos los holocaustos, sacrificios, ya encontraron a la vaca roja. Bueno, ese es otro tema que ya les expliqué, porque la vaca roja no había, era un género que tenía que salir de varios cruces entre el mismo ganado y al fin salió la vaca roja, ¿no? Bueno, les doy ahí algo rápido.
Antes de los holocaustos, en el Monte de los Olivos, el sacerdote tenía que ofrecer en sacrificio a la vaca roja para comenzar su servicio. Bueno, volviendo al templo. El templo de Dios tiene que restaurarse en muchos lugares. En Jerusalén, en Israel, y tenemos que decirlo, solo en algunas naciones. Ageo capítulo 2. Busque Ageo capítulo 2. Es bien interesante que busque este hermano amado porque acá vamos a tocar algo. Si usted se quiere reiniciar, pero aquí en la congregación ya estamos reiniciados, es como que sacó usted la memoria de una laptop y le ha puesto una memoria nueva. Ya no de 200 gigas, sino de cientos de gigas. No creo que haya laptop que aguante tantas gigas. Hermano, es un decir. Ageo capítulo 2, versículos del 18 al 19. Ageo 2, versículo del 18 al 19. Por tanto, sujeten sus corazones. Desde este día en adelante, miren lo que dice, desde el día 24 del 9º mes. Seguro que usted está pensando en septiembre, ese calendario de Occidente, gregoriano. Pero ahorita les explico. Desde el día 24 del 9º mes. Desde el día, o sea, en este día, fue colocado el cimiento del templo de Yahweh de los ejércitos para reconstruirlo. Aquí Ageo estaba profetizando. Y dice, 19, consideren que no hay semilla en el granero, ya les expliqué el grano, la semilla, y la vid, la higuera, la granada y los árboles de olivo no produjeron frutos, porque no ocurrió lo que pasó el 24 del 9º mes. Pero desde este día, desde el 24 del 9º mes, yo los bendigo, declara Yahweh. El 9º mes en el calendario hebreo es diciembre. Interesante, ¿no? ¿Y qué dice acá? 24. Quiere decir que el 24 de diciembre en nuestro calendario gregoriano, aquí en Occidente, el que usted y yo usamos para fijar nuestras fechas, se refiere al 24 de diciembre, sobre todo mes de diciembre. Porque aquí, recuerde, usted dirá, cuando empezamos a conocer el calendario hebreo, por decirle, hay a veces un año que tiene casi 380 días. Cada cierto tiempo tienen esa cantidad de días. Y por eso a veces varía un poco, no necesariamente el 24. Pero volviéndonos a esto. El día 24 en el calendario hebreo es el mes de Kislev, que para nosotros viene a ser el mes de diciembre. Quiere decir que en ese mes de diciembre, ¿qué hizo Dios? Puso el cimiento del templo de Dios. ¿Y qué pasó en ese día? Ya les he dicho que el cimiento es la raíz, es la base. Y ese día de diciembre,
Dios colocó el cimiento del templo de Yahweh. ¿Y qué ocurrió ese día? Agárrese, mi hermano, porque lo que le voy a decir, solo alguien que está reiniciándose por misericordia y gracia de Dios va a comenzar a entender. Escuche bien. El día en que Dios puso el cimiento del templo de Dios fue el día de la concepción de Jesús. Concepción. Usted sabe que se concibe y se esperan ¿cuánto? 9 meses. Ese día del noveno mes, del mes de diciembre, lo que Dios hizo fue hacer que María, la que conocemos, concibiera a Jesús en el poder del Espíritu. Y esos días, en esos días que María concebía, era la fiesta de Hanukkah. Wow. Usted dirá, ¿qué? Sí, hermano. Eso es lo que la Congregación Apostólica de Restauración está entendiendo y seguiremos seguramente entendiendo más. El 15 de diciembre del año pasado, usted puede revisar, hermano amado, la prédica de la fiesta de Hanukkah en el canal del ministerio en la serie Restauración del Evangelio 2024. Y busque ahí fiesta de Hanukkah. Ahí está con mayor detalle lo que hoy diré en algunas palabritas. La fiesta de Hanukkah se le conoce ahí en Israel como la fiesta de las luces. Y Israel el año pasado lo celebró, mire usted, el 25 de diciembre del año 2024. Esta fiesta de Hanukkah, o fiesta de las luces, es una festividad profética que anuncia la luz verdadera del mundo, a Jesús, nuestro Mesías, el cimiento de Dios para que el mundo de hoy reconstruya el templo de Dios. Y Ageo nos dice que la gloria final del templo de Dios va a ser mayor que la primera. Ya conocemos la primera. ¿Cuándo ocurrió? Fue en el tiempo de Salomón. Pero ese fue un templo construido en un solo lugar. La gloria de Dios solo se vio en un solo lugar. Pero hoy ha puesto un cimiento, hizo que María concibiera el 25 de diciembre del año 2024, según la festividad en Israel del año 2024. Porque esta seguramente este año, tengo entendido, va a ser la misma fecha. Por algunos 2-3 años, pero nuevamente, como les dije, a veces hay años que tienen 380 días y ahí varía un poco. Entonces, esta fiesta de las luces o fiesta de Hanukkah es profética. Anunció el cimiento, la semilla que Dios ponía para que su templo se reconstruyera. Pero también dice Ageo que la gloria final del templo de Dios va a ser mayor que la primera. ¿Y cuándo va a suceder esa gloria final? Cuando se verá que el templo de Dios que Él está reconstruyendo, esa gloria que Él pondrá en ese templo será mayor. Busque Apocalipsis 21.
Y aquí tiene que seguirme en algo. Escuche bien lo que le voy a decir. La gloria final del templo de Dios va a suceder en nuevos cielos y en nueva tierra. No va a ser en estos días ni en los próximos años, con estos cielos y esta tierra. Tienen que haber nuevos cielos y nueva tierra. Ya la Congregación Apostólica de Restauración que pastoreo, hemos entendido cuándo son los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando Dios haya terminado el gran juicio de Dios a las naciones y al mundo. Apocalipsis 21, vamos a leer el versículo 1 hasta el 3. Luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado. Y el mar no existía más. Va a haber un tiempo, hermano amado, que no va a existir mar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el acceso a Israel ya no tiene que haber impedimentos de los mares, sino llegar allá. 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. Tabernáculo está hablando de un gran templo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. Vamos ahora al versículo 22. Vamos a leer el versículo 22 al 24. 22. No vi templo alguno en ella. Porque Yahweh mismo, el Todopoderoso, y el Cordero es su templo. Interesante, ¿no? Y la ciudad no necesita de sol ni de luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lámpara. Y las naciones que hayan sido salvas andarán en medio de su luz. Y los reyes de la tierra le traerán su magnificencia y el honor de las naciones. Hermano amado, hermano del canal, del ministerio que usted hoy está siendo bendecido con esta primera parte. Volvernos a Dios con todo el corazón, con arrepentimiento sincero, tiene un propósito: que se restaure el templo de Dios en nosotros. En nosotros. ¿Qué impide? Hay pecados fuera del cuerpo y hay un pecado contra el propio cuerpo. Sí. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice el apóstol Pablo. Ese pecado, escuche bien, que alguien puede hacer contra
su propio cuerpo se llama fornicación. Y la fornicación no tiene que ver tal y como lo entiende la Enciclopedia Española ni aquí en Occidente. La fornicación hay que entenderla desde el punto de vista bíblico. La fornicación, escuche bien, esto lo voy a leer para que no se me olvide ni una palabra. La fornicación en el hebreo, o como lo entiende el hebreo mesiánico también, la fornicación significa ser infiel al Mesías. Y por causa de esa infidelidad, se practican enseñanzas que seducen a la infidelidad al Mesías. Y eso se llama idolatría. La idolatría no es un pecado externo, es algo que afecta al cuerpo. Porque cuando se está en esa infidelidad a Jesús el Mesías, se toman decisiones y producen pecados. El apóstol Pablo es bien claro y nos lo dice. Tome nota para que lo lea, lo resalte, lo subraye y lo comparta. Primera de Corintios, capítulo 6, y estoy yendo despacio para que le tome nota. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 y 19. ¿Qué dice acá el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo? Huyan de la fornicación. Porque cualquier pecado que el hombre comete o cometa está fuera de su cuerpo. ¿Pero qué dice? Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios y que no se pertenecen a sí mismos? El creyente evangélico lo lee, pero no lo entiende. El creyente remanente de hoy, el creyente mesiánico, ahí en Jerusalén, ha comenzado a entender. Bajo la lluvia temprana. Y aquí en Occidente, poquísimos estamos entendiendo eso. Para darlo. Volvernos a Dios con todo el corazón, con arrepentimiento sincero, es para restaurar el templo de Dios en nosotros, en nuestro cuerpo. Porque en nuestro cuerpo, el verdadero Hijo de Dios sabe que es templo del Espíritu Santo. Y tiene que comenzar un arrepentimiento continuo, sincero. ¿Cómo empieza el arrepentimiento sincero? Pedirle a Dios que esa gracia de Él nos afecte. Sin esa petición, hermano amado, el arrepentimiento en los creyentes o en las familias es infructuoso. No hay fruto. Hay que pedirle porque Él es el autor. Él es el que tiene el poder de la gracia de podernos transformar, reiniciar y así restaurar el templo de Dios en nosotros. Espero, hermano, amigo, en el canal de ministerio que usted haya sido bendecido en esta primera parte. Seguiremos bendiciéndolo. Realmente bendecimos a Israel y rogamos
por la paz de Jerusalén. Bendiciones, hermanos. Mientras yo